Estamos de regreso con nuestro invitado de esta noche, el abogado, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho. Usted hablaba de la necesidad de modificar nuevamente la Constitución para modificar esos entuertos, esas cosas nebulosas que impiden que la justicia funcione realmente con libertad e independencia. Esas adiciones, la del 2010, que no debieron Ahora, evidentemente, cuando se convoca al Congreso para una reforma de la Constitución, puede ocurrir muchas cosas y hay gente opuesta a esa reforma nuevamente por el temor al tema de la reelección. Las convocatorias de las elecciones, a menos que no lo haga el presidente de la República, y usted me corregirá, son ad hoc, ¿no? Es decir, solamente pueden conocer los puntos establecidos en la convocatoria. Correcto. Entonces, si se hace, por ejemplo, una convocatoria para cambiar algunas cosas que están dificultando la independencia de la justicia, el tema de la reelección o cualquier otro tema podría colarse. No, tiene que estar en la convocatoria. Pero hay quienes dicen, abogados constitucionalistas, que dicen que una vez instalada, la Asamblea tiene soberana para decidir todo. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Pero es una discusión muy amplia, y ¿no? Y una discusión vieja, inclusive. Pero hacerlo de esa manera genera un peligro, esa interpretación que se hace genera un peligro muy importante. Porque si hay temas puntuales que se quieren modificar, usted lo pone en la convocatoria, tiene que haber una ley que convoque la Asamblea. Una ley de convocatoria. En ese caso, la Asamblea revisora de la Constitución, y entonces tiene que tener un mandato. Es lo mismo que pasa con compañías, por ejemplo. Pero hay precedentes de que se haya hecho salvo que se haya, como hacen algunos, me dijo el otro día un abogado, y si se pone un punto libre, digo yo, ese es el peligro. No debería haber sorpresas cuando se habla de modificar la Carta Magna en el país. O sea, por eso yo soy de opinión de que es lo que establezca la Constitución. Ahora, vamos a ser más francos en esta conversación. Yo trato de serlo. ¿Ustedes creen que se necesita la excusa de vamos a modificar el tema del Poder Judicial para introducir de contrabando la supresión de la restricción que hay a la reelección presidencial? No, en este país nunca se ha necesitado ese tipo de excusas. Ahora, doctor, evidentemente el párrafo transitorio, que es el objeto de la controversia hoy en día, ¿no? Es innecesario, me parece irrelevante en la Constitución, porque hay un artículo de la Constitución que dice son 2 periodos y más nada. Es decir, lo otro es redundancia, ¿no? No, lo otro era para evitar que se entendiera que como no podía ser aplicada retroactivamente, el periodo en curso no se cuenta, sino que se cuentan los 2 periodos. No, yo creo que había una razón más personal. Había unas declaraciones que tuvo en su momento mucha difusión del doctor Leonel Fernández, cuando se le preguntó eso, cuando era evidente que él intentaba un 3er periodo, a pesar de prohibírselo su propia Constitución y la anterior que él suplantó, que él dijo en el tema, en una conferencia de prensa que dio en el Palacio Nacional, una conferencia de prensa muy restringida, ¿no? Como eso, como le lanzaban las bolas para que él quiliara, como en voleibol. Él decía, en el caso de la presidencia de la República y las cuestiones de Estado, el pueblo es soberano y el pueblo finalmente es el que decida, no importa lo que diga la Constitución. Esa frase, él hubiera tenido que tragársela si no hay ese párrafo, ¿no? Bueno, así que a mí me parece que ese es un mueble y difícilmente incrustado en una sala. Miren, yo tengo un problema que tengo que externar para que los amigos y amigas que nos escuchan tal vez puedan entender y ser magnánimos conmigo, ¿no? En el sentido que yo soy antirreeleccionista de toda mi vida. No, eso lo sabemos, doctor. De toda mi vida. Entonces mis opiniones técnicas pero usted apoya, se ven afectadas por esa pero usted reconoce que un segundo mandato... Por ejemplo, yo entendía que no era necesaria el transitorio. Porque si el presidente estaba cursando un periodo, ese periodo tenía que contar, más el siguiente, y no podía volver. Esa es mi opinión. No, que entonces eso se debía aplicar retroactivamente. Hay casos en donde la modificación constitucional se aplica retroactivamente. Y eso ha sido validado inclusive por este tribunal constitucional que tenemos actualmente. Con la sentencia 163. Entonces, lo que estoy diciendo es, no, porque en ese caso no aplicaba
la aplicación retroactiva no aplicaba como la aplicó sobre derechos de esa naturaleza. Por eso mismo, que tenía un efecto retroactivo que la misma Constitución dice que es ilegal, correcto, que es inconstitucional. Pero lo que estoy diciendo es que con el transitorio lo que se pretendía era evitar la interpretación de que ese periodo que estaba en curso en el momento que se modifica la Constitución no cuenta, sino que el presidente puede terminar ese periodo y 2 periodos más. Me parece una interpretación mayoritaria de los juristas. Sin embargo, en mi opinión, siempre he opinado en el sentido de que cuenta ese periodo y que sería ese periodo más 1 más. En consecuencia, el transitorio no era necesario, pero como Leonel Fernández no estaba seguro de eso, quiso cubrirse, ¿no? Ahora, y por eso el transitorio. Es muy penoso. Que la gente dice, tiene el nombre de Danilo Medina. Ahora, y eso no casi, debería ser, ¿no? Casi lo tiene. Sí, si no voy a decir quién es, pero lo voy a mirar, ¿no? Como dicen. Ahora, el problema nuestro, que a mí me parece, doctor, yo no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, que algunos de los asuntos que se derivan de nuestra debilidad institucional tienen que ver con el hecho de que todas las modificaciones y todos los cambios que le hemos hecho en la legislación, en la Constitución, no obedecen al interés genuino de readecuar o adecuar esas cartas o esas leyes a los tiempos modernos y a los cambios que se han producido en la sociedad. Y por eso pasamos en un corto plazo a tener una Junta Central Electoral que tenía 3 miembros, después tenía 5, después tenía 7, después tenía 9, después tenía 2 cámaras, ahora solo tiene una cámara, tiene 5 miembros. Y así sucesivamente con todas las cosas, ¿no? Pero tú sabes por qué. Las causas de esa, porque no solamente ocurrió en la Junta Central Electoral. No, y lo puse como ejemplo. Sí, y como ejemplo te digo que el problema aquí en República Dominicana es que hay que, como hay más cabezas que sombreros, como decía el presidente Medina. Danilo, el presidente Medina. El presidente Medina. Hay más cabezas que sombreros. Entonces, ¿qué hacen? Pues producen más sombreros. Más camas, sí, entonces, más sombreros, sí. Vamos a repartirnos la Junta Central Electoral, pero son 3 miembros nada más. Ah, no, subámoslo a 5 para que podamos repartirnos más cómodamente. Y en un momento tenía 9. Llegó hasta 9. ¿Pero por qué? Por la repartición. Sí. Y uno de los responsables de esa forma de ver el manejo del Estado era nada menos y nada más que Peña Gómez. Exactamente, estamos de acuerdo. Nada menos y nada más que Peña Gómez. No, y de la distribución del periodo entre tú 2 y yo 2. Y tú lo ves que lo que aplicaban en su partido lo llevaban después al gobierno, al Estado. Sí. ¿Cuántos vicepresidentes? 35 tienen. O sea, no, pero incluso la distribución del mandato constitucional. Usted 2 y yo 2. Pero, y la Suprema. Y Balaguer dijo, exacto, pero yo los 2 primero. Y estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia. Bien, tenemos 17 miembros. Sí, claro. En Estados Unidos, ¿cuántos son 9? 9. Sí. Pero aquí tenemos 17 miembros. Con sus respectivos suplentes. Y 13 miembros del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Pero por qué? Porque la repartición hay que buscar la manera de acomodarla. Si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una última pausa. Desgraciadamente tenemos al regreso el último segmento con nuestro distinguido invitado, el doctor Francisco Álvarez, mejor conocido como Pancho.